Hola, bienvenidos al repaso a la lección de la escuela sabática. La lección número 13 titula Del polvo a las estrellas. Un grupo de estudiantes universitarios se sentía frustrado en su esfuerzo por entender el libro de Daniel, así que fueron al gimnasio a jugar baloncesto. Al terminar el partido, se dieron cuenta de que el anciano cuidador estaba sentado en un rincón leyendo. ¿Qué estás leyendo, José?, le preguntaron. El libro de Daniel, respondió. Ah, tú no puedes entender eso, le dijeron los muchachos. Sí puedo, respondió José. Es bastante sencillo. Dios gana. El propósito de la lección de esta semana y de todo el libro de Daniel es mostrar que Dios gana. El versículo para memorizar se encuentra en Daniel 12:3 y dice: Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Del estudio de esta semana exploraremos dos asuntos importantes del último capítulo de Daniel que giran en torno a la victoria de Dios al final del conflicto. Lo primero son tres profecías de tiempo cumplidas como una demostración anticipada y seguridad garantizada de la liberación final. Estas profecías de tiempo son la profecía de tiempo, tiempos y la mitad de tiempo de Daniel 12:7, la profecía de los 1290 días de Daniel 12:11 y la profecía de los 1335 días de Daniel 12:12. Exploremos la primera profecía. Daniel 12:6 y 7 dice: Uno de ellos preguntó al varón vestido de lino que estaba sobre el agua del río: ¿Cuándo se cumplirán estas maravillas? Y el varón vestido de lino, que estaba sobre el agua del río, levantó ambas manos al cielo y juró por el que vive por los siglos: será por un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe de quebrantar el poder del pueblo santo, todo esto se cumplirá. La referencia a tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo ya fue analizada en las lecciones anteriores y es la misma referencia a Daniel 7:25. Ese periodo corresponde a los 1260 años de supremacía papal y persecución a los santos del Altísimo. Esta profecía inicia en el año 538 después de Cristo, donde se constituye de manera inequívoca la supremacía papal. Años atrás, en el 533, el emperador Justiniano ya había decretado al obispo de Roma como cabeza de todas las iglesias, pero no era del todo posible, puesto que aún los ostrogodos no habían sido derrotados. La profecía de Daniel mencionaba que de Roma saldrían 10 cuernos y un cuerno pequeño que derribaría 3. El cuerno pequeño, es decir, Roma papal, con la ayuda de Justiniano, derribó al último de los 3 cuernos o reinos, es decir, los ostrogodos, el año 538, quedando como líder absoluto Roma papal. Al año 538 le sumamos los 1260 años y llegamos al año 1798, cuando el general francés Berthier destronó al Papa Pío VI y lo desterró. Se cumplía así la herida mortal profetizada en Apocalipsis 13:3. La repetición de esta profecía al final del libro de Daniel tiene el propósito de garantizar a sus hijos que así como Dios puso fin a un periodo de opresión contra su pueblo, así también pondrá fin a la opresión de su pueblo al final del gran conflicto. La segunda profecía de tiempo se encuentra en Daniel 12:11. Leo la Biblia de Jerusalén. Contando desde el momento en que sea abolido el sacrificio perpetuo e instalada la abominación de la desolación, 1290 días. La mención al continuo sacrificio y la abominación desoladora en el verso 11 es la misma obra hereje y blasfema del cuerno pequeño presentado en Daniel 7 y 8. Nos referimos a la suplantación de un sistema falso de adoración que reemplaza a la obra de Cristo en su santuario celestial. Por ejemplo, Cristo es desplazado por sacerdotes y santos intercesores, entre otras herejías y blasfemias que la Iglesia romana levantó sin obstáculo alguno en el tiempo de supremacía papal, es decir, en el periodo de 1260 años. Por lo tanto, los 1290 días proféticos culminan también en 1798, pues es la respuesta a la pregunta de Daniel 12:8. La pregunta es: ¿cuál es el fin de estas cosas? La respuesta es: en 1290 días. Si restamos al año 1798 los 1290 años proféticos, llegamos al año 508, cuando Clodoveo,
rey franco, se convierte al cristianismo y derrota con su ejército a los visigodos. Primero de los 3 cuernos que serían derribados por el cuerno pequeño. Esta victoria del cuerno pequeño, gracias a la ayuda del ejército del reino franco, establece la unión de la Iglesia con el Estado y sienta las bases para la supremacía papal que se cumpliría sin obstáculos en el año 538 al derribar al tercer cuerno de la profecía, quedando como autoridad absoluta. Esta profecía también es una garantía para el remanente del tiempo del fin, que aunque los poderes terrenales se unan contra el pueblo de Dios, el Señor los destruirá y liberará a su pueblo. La tercera y última profecía de tiempo está en Daniel 12:12 y dice: Bienaventurado el que espere y llegue hasta 1335 días. La primera profecía de 1290 días está en relación a la obra impía del cuerno pequeño, pero la profecía de los 1335 días está vinculada a una bendición para quienes serán actores al fin de ese periodo, pues no son víctimas de la persecución del cuerno pequeño, sino pregoneros del juicio de Dios. Si la profecía de los 1290 días inicia en el año 508, la profecía de 1335 días debe iniciar también el mismo año, pues ambas profecías están juntas y responden a la pregunta del verso 8 sobre el fin de las visiones anteriores. Si sumamos al año 508 los 1335 días proféticos, llegamos al año 1843. El año judío es de otoño a otoño, por lo tanto, el último año de los 2300 años corresponde desde el otoño de 1843 al otoño de 1844. Ese último año de las 2300 tardes y mañanas se caracteriza por un gran despertar a las profecías del libro de Daniel, tal como estaba predicho que se entendería en el tiempo del fin. También corresponde de manera especial a la expectativa del juicio de Daniel 8:14, lo que constituye el anuncio del mensaje del primer ángel: la hora de su juicio ha llegado. Esta sería la tercera vez al final del libro de Daniel que Dios reitera la seguridad de su victoria al pueblo fiel de Dios del tiempo del fin. Hay un juicio y es a favor de los santos del Altísimo, según Daniel 7:22. Veamos ahora la liberación final del pueblo de Dios. Leamos Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protege a tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Daniel 12:1 presenta a Miguel liberando a su pueblo en un tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente. Esto tendrá cumplimiento después del fin del tiempo de gracia, en un contexto en el que las 7 postreras plagas de Apocalipsis caen sobre un mundo rebelde que se levanta contra el pueblo de Dios en su intento para eliminarlo. Los humanos airados, impulsados por el mismo diablo, se alistan para atacar al pueblo fiel de Dios, pero Miguel se levanta para librarlos de esas manos asesinas. Miguel ha vencido. Su pueblo es liberado no por méritos, sino porque hicieron de Cristo su sustituto. Arrepentidos, confesaron sus pecados y Cristo obró en favor de ellos en su santuario celestial. Ante el juicio no fueron hallados faltos, sino cubiertos por la justicia de Cristo, y su veredicto es a favor de ellos. Los libros celestiales han sido revisados en ese juicio, y sus nombres han sido hallados en el libro de la vida. El juicio investigador ha culminado, el tiempo de gracia se ha acabado. Cristo viene ahora, montado en un caballo blanco y con su ejército de ángeles como Rey de Reyes y Señor de Señores, para liberar a su pueblo oprimido. El gran conflicto de todos los siglos comienza a llegar a su fin. ¿Estás pasando por tribulación o angustia? Espera un poco. Hay crisis en el mundo, crisis en la familia, crisis en la salud. Los hijos de Dios sufren. ¿Sabes por qué? Porque este no es tu hogar. Pero pronto viene Miguel para librar a sus hijos. Acude a Jesús, aférrate a Jesús, espera en Él. Viene ahora el cumplimiento de una promesa a la fidelidad del pueblo fiel de Dios. Daniel 12:2 dice:
muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. El día que Miguel se levante para librar a su pueblo, los justos muertos se levantarán del polvo de la tierra, todos aquellos que murieron en Cristo. Estos son los de la primera resurrección para vida eterna. Los impíos no forman parte de la primera resurrección, pues ellos se levantarán después del milenio para ser eliminados juntamente con el diablo. Pero cuando Jesús fue juzgado injustamente previo a su crucifixión, el sumo sacerdote Caifás le increpó a que responda si él era el Cristo, el Hijo de Dios, a lo que Jesús le respondió: tú lo has dicho. Además os digo que en el futuro veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Todopoderoso y que viene en las nubes del cielo. Mateo 26:64. Por lo tanto, cuando Jesús venga para librar a su pueblo, Apocalipsis 1:7 dice que también lo verán quienes lo traspasaron, es decir, quienes lo crucificaron. Esa es una resurrección diferenciada y especial, porque verán a Jesús venir como Rey de Reyes, pero no para vivir eternamente, sino para contemplar la fatalidad de su pecado y rechazo a Cristo. Al final de cuentas, la resurrección coloca dos grupos, unos para vida eterna y otros para condenación. Quienes reciben la vida eterna son aquellos que se pusieron del lado de Dios, aún en medio de la crisis u opresión de los reinos o poderes de este mundo, así como Daniel y sus amigos y tantos otros fieles que prefirieron entregar sus vidas en sacrificio vivo a Dios antes que ser infieles a su Señor. ¿Has examinado de qué lado estás? ¿Cuánta gente prefiere hoy en día estar del lado quieto de la vida, pero que están condenándose a sí mismos por el hecho de querer vivir a su propia manera, sin Dios, pisoteando su ley y aferrándose a sus obras y no a las obras de Cristo? No hay final intermedio, o es vida eterna o condenación eterna. Elige la vida eterna, aunque eso signifique padecimientos, sacrificios y privaciones, pero estarás del lado de aquellos que el día de la resurrección se levantarán para vida eterna. El libro de Daniel termina con una promesa para Daniel. La promesa está en el último versículo del libro. Daniel 12:13 dice: pero tú sigue hasta el fin de tu vida, descansarás y en los últimos días te levantarás para recibir tu herencia. ¿Por qué se le ofrece a Daniel recibir su herencia? Porque Daniel fue fiel, pero la promesa no solo es para Daniel, sino también para todos aquellos hombres y mujeres que a través de toda la historia, así como Daniel, se mantuvieron fieles a Dios. ¿Te gustaría recibir esa herencia? Esa promesa también es para ti. ¿Cómo hacer tuya esa promesa? Solo por medio de Cristo. Ama la promesa, predica esa promesa, espera la promesa, vive cada día en esa promesa, pero más importante, entrégale tu vida a quien te hizo esa promesa, que es Cristo Jesús. Daniel 12:3 dice que los sabios resplandecerán. ¿De qué manera tú puedes resplandecer en este mundo de tinieblas? Elige una forma de resplandecer con el conocimiento de Dios. Usa métodos y medios posibles para compartir con alguien el mensaje bíblico y de manera especial del libro de Daniel. Que Dios te bendiga. Estoy seguro que el estudio del libro de Daniel ha sido una bendición para tu crecimiento espiritual. Sigue estudiando tu Biblia y la lección de escuela sabática del nuevo trimestre. Estaremos conectados en un nuevo repaso de la lección. Fuerte abrazo y mi oración por ti. De seguro nos encontraremos en el reino que Dios dará a sus hijos. Nos vemos allí.